Bendiciones para todas y cada uno de los que en este momento nos están sintonizando a través de nuestro canal, el cual está saliendo en vivo y en directo en este momento por YouTube. Hoy es domingo, debo decir, 24 de agosto de 2025, y esto es el Ministerio Internacional Cristo Vive, ubicado en la isla de La Palma, Comunidad Canaria de España, un lugar donde usted va a conseguir impartición y revelación de la poderosa palabra de nuestro Señor. Yo soy el pastor Héctor Villanueva y junto a mi amada esposa, la pastora y profeta Dilia de Villanueva, somos las personas que estamos encargadas de sacar adelante este ministerio y de compartir o dar de gracia lo que nosotros recibimos de gracia de parte del Señor. Amén. Es para nosotros un inmenso privilegio poder llegar a través de esta señal, a través de estas ondas electromagnéticas, ¿verdad? Que se disgregan, que se reparten por todas partes del mundo, y nos gustaría que usted nos apoyase, no a nosotros, sino al mensaje de la palabra de Dios, dándole un like, suscribiéndose o compartiéndola con aquellas personas que usted sabe que la necesitan, ¿verdad? Para nosotros de esta manera poder estar siempre en la cresta de la ola, siempre estar entre los primeros lugares, para que todas aquellas personas que no conocen de Jesús se puedan topar con este mensaje y puedan escuchar la revelación de la palabra que Dios tiene para la vida de cada uno de ellos. Amén. Entonces, dicho todo esto, yo le quiero invitar rápidamente que usted se pueda ubicar en el Evangelio según Mateo. Vaya ubicándose en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 4, versículo 17. Este va a ser el texto base que nosotros vamos a utilizar el día de hoy para conversar con ustedes acerca de un tema que lleva por título Pelea por tu batalla, o pelea tu batalla, como usted quiera registrarlo, de la mejor forma o de la mejor manera. Pelea tu batalla. Y vamos a leer para ello lo que dice el Evangelio según Mateo, capítulo 4, versículo 17, el cual leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, el cual dice: desde entonces, es decir, desde ese tiempo para acá, desde ese momento hacia adelante, comenzó nuestro Señor Jesucristo de Nazaret a predicar y a decir, a partir de ese momento, ¿qué decía? Dice aquí: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. A partir de ese momento comenzó Jesús a predicar, a enseñar y a impartir el conocimiento de esta palabra. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este va a ser entonces nuestro texto base, el cual vamos a utilizar para hablar acerca del tema que lleva por título, como ya lo dijimos, pelea tu batalla. Para los que les gusta anotar, los que les gusta registrar, póngalo usted o regístrelo usted de esa manera. Pelea tu batalla, pelea por tu destino y por el destino de tus seres queridos, por el destino de los que están a tu alrededor. Amén. Gloria al nombre del Señor. El día de hoy nosotros vamos a hablar acerca de un tema que nos motiva
un tema que nos reta a levantarnos de los errores en los que nosotros hemos caído, para levantarnos de las caídas que nosotros hemos sufrido en la vida, para nosotros seguir batallando, para nosotros seguir peleando por la bendición que Dios tiene para cada uno de sus hijos, para nosotros luchar y batallar por el destino y el propósito con el cual Dios nos permitió venir a este mundo, a esta tierra. Amén. Entonces, esto fue lo que comenzó nuestro Señor Jesucristo de Nazaret a predicar o a enseñar desde el principio de su ministerio, porque Jesucristo de Nazaret, como todos sabemos, como todos conocemos, vino a este mundo en forma de hombre, ¿verdad? Y no salió al ministerio hasta que él no cumplió 30 años de edad, porque a partir de ese momento, o a partir de esa edad cronológica, era que él se podía hacer responsable de sus actos y de las acciones que iba a comenzar a desarrollar a partir de ese momento, para que no le echasen la culpa a sus padres, para que no pagasen con sus padres, sino que él directamente iba a ser responsable de todo lo que iba a comenzar a decir, a enseñar y a hacer. Y por eso nos detuvimos en este pasaje, porque esto fue comenzando su ministerio. Cuando él sale al ministerio, cuando Jesús inaugura su ministerio en esta tierra, dice que comienza en este versículo 17, que comienza a declarar o a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Gloria a Dios. En el año, el 24 de febrero específicamente, del año 2022, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dio la orden para trasladar una parte de su ejército de guerra hacia las fronteras con Ucrania. Y cuando el presidente de Ucrania se percató del movimiento que había hecho el presidente de Rusia, Volodymyr Zelensky, también dio la orden de que gran parte de su ejército se trasladara a la frontera donde hacía o era vecino con Rusia, y a partir de ese momento se desató una guerra que hasta el sol de hoy tiene ya 3 años y medio, desde el 24 de febrero del año 2022 hasta esta fecha. Esas dos naciones están en guerra, y es porque en la antigüedad, cuando una nación movilizaba su ejército cerca de las fronteras de otra nación, entonces directamente esto era como una declaración de guerra para ellos. Y en este pasaje que nosotros acabamos de leer, podemos observar claramente cómo nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, aquí en Mateo 4, versículo 17, decreta formalmente ante las naciones de la tierra, ante la sociedad de aquel entonces, que había o iba a comenzar formalmente una guerra entre el reino de la luz contra el reino de la oscuridad, ¿verdad? Y nosotros, los seres humanos que vivimos en este mundo físico, en el medio, porque el mundo físico donde vivimos está bajo una dimensión espiritual donde se mueve el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y en este pasaje, Jesucristo de Nazaret está declarando públicamente a todas las naciones de la tierra,
a todos los habitantes de aquí de la tierra que nosotros estamos en medio de una guerra, de una batalla, pero de tipo espiritual, ¿verdad? Y que nosotros estamos en medio para que estemos alerta, para que estemos pendientes, para que abramos nosotros los ojos y sepamos la raíz de todas las cosas que ocurren a nuestro alrededor. ¿Ven? Ya hace más de 2000 años atrás que ocurrió esto, Jesucristo de Nazaret vino a decirle a los seres humanos que estamos en medio de una batalla, de una guerra, pero de tipo espiritual, para que los seres humanos pues abran los ojos, tomen precaución, porque tenemos una guerra contra un enemigo que es invisible, que no vemos, pero que existe, que es real, que es más real que la luz del sol. Amén. Entonces, porque le digo, los fenómenos naturales que nosotros estamos experimentando, que nosotros estamos viendo, los fenómenos naturales que están ocurriendo en el mundo entero, como la degradación moral de las sociedades, de las naciones de la tierra, la promulgación de leyes contranaturales que van en contra de los principios que Dios establece en su palabra, el aumento de guerras y rumores de guerra, como estamos escuchando a cada instante. Aquí, en este continente, se han repartido mochilas, morrales, que contienen dentro equipos de primeros auxilios, que contienen dentro linternas, que contienen, como diciéndole a las personas que tenemos que prepararnos porque en cualquier momento se desata una guerra a raíz del conflicto que tiene Rusia con Ucrania, la cual quiere formar parte de la organización del Tratado Atlántico Norte, ¿verdad? Donde están la gran mayoría de los países de aquí de Europa, y el que se mete entonces con una de estas naciones se mete con todas las naciones. Y entonces hay ese rumor, ese rum de guerra, rumores de guerra, que mira el movimiento que está haciendo este país, que mira lo que está haciendo el otro país, ¿verdad? Y todo esto nos describe que quien está detrás de todo esto, de todo este desorden, de todas estas calamidades que estamos nosotros experimentando en el mundo entero, es nuestro principal enemigo, tu adversario y mi adversario, el diablo, el cual las escrituras describen como el príncipe de este mundo. Porque le digo, el diablo no solamente se mueve detrás del espiritismo, no solamente se mueve detrás de la hechicería, no solamente se mueve detrás de la idolatría, sino que el diablo es quien está detrás de todas estas calamidades que están ocurriendo en el mundo entero. Y nuestro Señor Jesucristo de Nazaret vino precisamente a decirnos que nos cuidemos, porque estamos nosotros en medio de un campo de batalla, ¿verdad? Donde está ocurriendo una guerra de tipo espiritual, y nosotros, los hijos de Dios, tenemos que defenderlos. ¿Ven? Eso vino a revelarnos nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, que nosotros tenemos también un parque de armas, que nosotros también tenemos estrategias espirituales para nosotros defendernos de los ataques de nuestro enemigo y contraatacar a nuestro principal adversario, como lo es el reino de las tinieblas. ¿Me dice amén o me dice ay, ay, ay? Gloria a Dios. Porque, mire, hay personas a quienes no les gusta hablar de este tema, que no les gusta hablar acerca de la guerra espiritual, porque ellos dicen, si yo no me meto con el diablo, pues el diablo no tiene por qué meterse conmigo. Y eso es una mentira de todas las mentiras. Eso es una falacia, mentira de mentiras, porque el diablo, aunque tú no te metas con él, se va a meter contigo, porque simple y llanamente usted es la máxima creación o la corona de la creación de las manos de Dios. Y solamente por usted y yo, los seres humanos, ser la máxima creación de las manos de Dios, ya con eso
usted se convierte en un objetivo o en un blanco de ataque para el reino de las tinieblas. Solamente por eso. Entonces, hay personas a quienes no les gusta, ¿verdad?, que conversemos acerca de este tema, porque no debemos meternos con el diablo, porque el diablo está derrotado, está vencido y está desplazado por nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Ignorar estas cosas, estos temas, o querer ocultarlos para no hablar de ellos, bueno, déjeme decirle que es algo más bien irrisorio, más bien es peligroso que nosotros tratemos de ignorar una gran verdad que ocurre en el mundo espiritual. Y le digo algo más, nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, como lo acabamos de leer aquí, hace más de 2000 años ya vino a advertirnos, vino a decirnos que públicamente lo que él hizo fue declararle la guerra al reino de las tinieblas. Porque como le expliqué anteriormente, cuando un reino desplazaba su ejército y se acercaba cercanamente, valga la redundancia, llegaba cercanamente a los límites de otro reino, pues eso era una declaración de guerra. Y lo que está haciendo aquí Jesucristo de Nazaret es arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, porque un reino mucho más grande y poderoso que el príncipe de este mundo, quien es el que está reinando, se ha acercado a este lugar. Y eso es lo que yo represento, dice Jesús, al reino de la luz, el cual viene a desplazar al reino de las tinieblas. Amén. Y por no tomar en consideración todas estas cosas que Jesucristo de Nazaret dejó descritas y establecidas aquí en su palabra, es que el mundo está como está. Por eso, mire usted el rumbo que llevamos. Estamos al borde de un precipicio. ¿Por qué? Porque el ser humano se ha encargado de darle la espalda a Dios, de ignorar los principios que Dios estableció en su palabra. Y son principios que se convierten en una gran verdad. Y la verdad es el más alto nivel de toda realidad en esta vida. Entonces, el que nosotros ignoremos o querramos ignorar y desconocer estos principios que Dios establece en su palabra, pues nos pueden conducir hacia un precipicio, algo que es lamentable y puede ser hasta doloroso para las personas. Adicionalmente a todo esto que estamos conversando, nosotros también podemos conseguir en el calendario hebreo, en el calendario lunisolar del pueblo de Israel, que estamos en el mes de Elul, el mes sexto, que para el calendario, los que nos regimos por el calendario gregoriano, viene a ser el mes octavo, que es el mes de agosto. Pero según el hebreo, estamos en el mes de Elul, el mes sexto, el cual era un mes o era una temporada donde los reyes de la tierra, los reyes de la antigüedad de aquel entonces, consideraban que era el tiempo propicio o el tiempo indicado para ellos salir a la guerra, para ellos salir a la batalla y conquistar territorios para su reino. ¿Ya te ves? Entonces, este mes de agosto, en el cual estamos transitando, que viene a ser el mes sexto, el mes del luz para el calendario hebreo, es una temporada de guerra que utilizaban los reyes de la antigüedad para salir a la batalla y expandir sus territorios. ¿Ves? Y lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo de Nazaret aquí en el Evangelio según Mateo capítulo 4, versículo 17, no era simplemente una declaración religiosa para que usted no se confunda, para que no confunda lo que hacía Jesucristo de Nazaret con los religiosos de aquel entonces, como lo eran los fariseos
como eran los escribas y los herodianos, y para usted de contar. No, lo que estaba promulgando nuestro Señor Jesucristo de Nazaret en ese momento era que Él estaba marcando el inicio donde el reino de las tinieblas iba a comenzar a sufrir grandes derrotas por parte de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Porque a partir de ese momento, personalmente nuestro Señor Jesucristo de Nazaret iba a cumplir con un ciclo de tiempo aquí en la tierra, el cual iba a culminar con esa gran victoria que Él alcanzó en la cruz del Calvario, cuando lo llevan a morir en la cruz y resulta que dicen las escrituras que al tercer día Él resucita de entre los muertos y con esa resurrección de entre los muertos, Jesucristo de Nazaret vence al espíritu de la muerte, que era el espíritu más poderoso que existía en el reino de las tinieblas. Y con ello vence al diablo, vence al infierno, vence a los demonios, vence a la enfermedad, vence a la depresión, vence a la tristeza. Y lo más tremendo era que a partir de ese momento Jesús de Nazaret le iba a transferir a su iglesia el mismo poder, el mismo dominio y la misma autoridad con la que Él venció el reino de las tinieblas para que nosotros fuésemos o viviésemos en este mundo siendo más que vencedores por encima de problemas, por encima de dificultades y por encima de adversidades de cualquier tipo. Amén. Entonces, no era cualquier declaración la que estaba haciendo Jesús de Nazaret. Lo que estaba era marcando el inicio de un ciclo de derrotas que venían para el reino de las tinieblas, porque Él con su resurrección de entre los muertos iba a vencer al imperio de las tinieblas y le iba a transferir a su iglesia ese mismo poder, ese mismo dominio y esa misma autoridad con la que Él venció, paralizó y desplazó al reino de las tinieblas. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, esto quiere decir que los hijos de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios? A ver, aleluya, gloria al Señor, todos, ¿verdad? Entonces esto quiere decir que los hijos de Dios tenemos la capacidad de vivir en este mundo en paz y en tranquilidad, así como usted me lo está escuchando, de ser felices, de vivir contentos en este mundo, siempre y cuando nosotros estemos conectados de la fuente, del que creó los cielos y de la tierra, conectados con aquel que venció, que paralizó y desplazó al reino de las tinieblas, y le estoy hablando de Jesucristo de Nazaret. Amén. Gloria al nombre del Señor. Eso es lo que, en resumidas cuentas, nosotros queremos transmitirle en este mensaje, que cuando nosotros nos conectamos con Dios, no estamos negando que vamos a pasar por dificultades, que vamos a pasar por problemas, que vamos a atravesar adversidades. No, sí vamos a enfrentar, como todos los seres humanos, cualquier tipo de problema y dificultad, pero la gran diferencia de todo esto es que nosotros podemos contar con la ayuda, el auxilio y el socorro de aquel que creó los cielos y la tierra, de aquel que ya vino a este mundo y venció al reino de las tinieblas para nosotros vivir en este mundo siendo más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, quiere decir que usted y yo no es que no vayamos a experimentar ningún tipo de derrota, porque aprendemos más de las derrotas que de las victorias. Como dijo alguien en una oportunidad, caminé de la mano 500 metros de la derrota y aprendí mucho más
de todas las victorias que tuve, porque aprendemos más de las derrotas que de las victorias. Entonces no quiere decir que nosotros no vamos a experimentar problemas, que nosotros no vamos a experimentar fracasos, que no vamos a experimentar dificultades en este mundo y no vamos a absorber el vino de la derrota, no, sino que lo que estamos queriendo decir es que los verdaderos hijos de Dios vamos a tener esa capacidad de poder contar con el auxilio, con el socorro del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de todos los ángeles del reino de los cielos, quienes van a ayudarnos a luchar, a vencer, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén. Gloria al nombre del Señor. Mire, podemos tener el caso de dos personas, uno que cree en Dios y otro que no crea en Dios, que atraviesen por las mismas dificultades, es decir, que atraviesen por el mismo problema, un problema de divorcio de matrimonio, un problema sentimental, un problema económico, un problema existencial, como usted quiera llamarlo. Los dos atravesando por el mismo problema y simultáneamente podemos llegar a tener dos respuestas diferentes, porque una de esas personas se va a querer aferrar a su problema, se va a querer tomar la venganza por sus propias manos de ese problema. Y ese problema lo va a herir. Ese problema le va a causar dolor en la vida. Y esa persona se va a volver una persona amargada, una persona intratable para todas las personas que estén a su alrededor. ¿Por qué? Porque se aferró al problema, no quiso soltar ese problema y hasta que no le consiguió solución al problema no se va a quedar tranquilo y no le va a conseguir tampoco. Mientras que la segunda persona pudo haber puesto el mismo problema que atravesó el otro en las manos de Dios y confiar en que todo iba a terminar bien. ¿Por qué? Porque él sabe de que está confiando, que está poniendo sus problemas y sus dificultades en el Dios de lo imposible, en el Dios que creó los cielos y la tierra y que todo va a terminar bien. Entonces, de la misma manera, nosotros podemos tener la certeza y la seguridad cuando ponemos nuestros problemas, nuestras dificultades y las adversidades por las que atravesamos en este mundo en manos del Señor, podemos tener la certeza y la capacidad de poder confiar en Dios y creer que todo va a terminar bien, porque Él es el Dios de lo imposible, porque Él es el Dios todopoderoso, porque Él es el Dios invencible, el que no ha perdido una sola batalla en esta vida. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, Él nos puede ayudar a enderezar lo torcido, Él nos puede ayudar a corregir los errores, los defectos allí en medio de la dificultad para levantarnos nosotros de la caída y seguir avanzando hacia el supremo llamamiento que le ha hecho a cada uno de nosotros en particular. Amén. Gloria al nombre del Señor. De tal manera que muchos de los que estamos aquí presentes, de los que estamos conectados, de los que me están escuchando a través de las distintas redes, hemos experimentado caídas, hemos experimentado derrotas, hemos experimentado fracasos en la vida. Y tal vez usted haya atravesado por momentos difíciles en este mundo, en la vida, en el cual usted ha escuchado la voz de su enemigo diciéndole que tú no sirves para nada, que tú no vas a salir de ese problema, que tú eres lo más bajo de este mundo. Y a lo mejor usted se lo ha creído, porque déjeme decirle, las pruebas y las dificultades por las que nosotros atravesamos en este mundo
pueden ser dolorosas, pueden ser pruebas que van a causar traumas en la vida de las personas, ¿verdad? Y van a doler. Y en medio de esa dificultad usted va a querer escuchar una voz de consuelo, una voz que lo oriente, una voz que lo guíe, ¿verdad? A salir del problema, a salir de la dificultad. Y el primero que se te presente y el primero que te dirige una voz es tu principal adversario, tu principal enemigo, el cual te dice, tú no sirves para esto, el cual te va a señalar, te va a criticar, el cual te va a decir, tú no vas a salir de esta situación. ¿Ve? Esa es la principal voz que usted va a escuchar, pero yo vengo a decirte de parte de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret que tú no estás solo en este mundo, que tú no viniste a este mundo a fracasar, que tú no viniste a este mundo a sufrir, a vivir en depresión, porque contigo está el poderoso gigante, el que te creó, el que te formó, el que te diseñó desde que estabas en el vientre de tu madre, el que te trajo con un propósito específico y te dice el día de hoy, yo estoy contigo, tú no estás solo, porque yo he prometido no dejarte ni desampararte, sino estar contigo hasta el final de todos los tiempos. ¿Cuántos le dicen amén a esa palabra? Amén. Gloria al Señor. Entonces, usted no vino a este mundo por accidente. Usted no vino a este mundo por casualidad. Usted vino a este mundo con un propósito muy específico. Y es por eso que usted tal vez se haya detenido en contemplar las trabas y las dificultades por las que usted atraviesa en la vida. ¿Ve? Porque muchas veces esas trabas y esas dificultades son las que detienen a las personas en su propósito. Son las que detienen a las personas en su objetivo, en el propósito con el cual Dios los trajo a este mundo. Pero yo quiero decirte, si tú abriste tu corazón y recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, pues yo vengo a decirte que tú no eres cualquier persona, tú eres un escogido o una escogida de Dios, que no viniste a este mundo a perder el tiempo, no viniste a este mundo a fracasar, tú viniste a este mundo a cumplir con una tarea, con un propósito específico que Dios marcó y diseñó para tu vida. Así que entiende por qué muchas veces hay cosas que te salen mal en esta vida. ¿Por qué volteas hacia los lados y mira que los demás avanzan, que los demás, entre comillas, te pasan por un lado y las cosas le salen bien, pero a ti no? ¿Sabes por qué? Porque tú no eres cualquier persona, tú eres un hijo de Dios y a ti quien se te está oponiendo, quien te está haciendo adversidad, es el príncipe de este mundo, quien es tu principal adversario, quien es tu principal enemigo. Y por eso tienes que entender que de Dios tú no puedes esperar lo malo, de Dios tú tienes que esperar única y exclusivamente lo bueno, no lo malo. Lo malo te tiene que esperar del reino de las tinieblas. Lo malo te tiene que esperarlo o espérelo de Satanás y sus demonios, pero no de Dios. De Dios usted solamente espera las cosas buenas, porque dicen las Sagradas Escrituras que de una misma fuente no puede brotar agua dulce y agua salada al mismo tiempo. O te sale agua dulce o te sale agua salada, pero las dos cosas al mismo tiempo no. Y de Dios tú no puedes esperar lo bueno y lo malo, espera solamente lo bueno, lo malo, espera lo del diablo. Entonces, lo otro que usted tiene que entender, lo otro que usted tiene que saber es que el mismo Jesucristo de Nazaret vino a este mundo
a declararle la guerra al reino de las tinieblas. Y vino en forma de hombre. Dios hecho hombre a través de la persona de Jesucristo de Nazaret, a decirnos a nosotros los seres humanos que abramos nuestros ojos, que estemos alerta porque nos estamos moviendo en un escenario que está bajo la dimensión espiritual, donde hay una guerra, donde hay un constante enfrentamiento entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas, donde el reino de la luz lucha para que las personas se arrepientan de las cosas malas y no vayan a un horrible lugar llamado el infierno cuando se vayan de este mundo, sino más bien tengan entrada al reino de los cielos. Cuando tú le abres tu corazón a Jesucristo de Nazaret y lo recibes como el Señor y el Salvador de tu vida. ¿Eh? Y el reino de las tinieblas, el otro bando, es el que lucha por confundir a las personas, por llevar a la perdición a las personas para que cuando se vayan de este mundo, se vayan de cabeza a ese horrible lugar llamado el infierno, donde las escrituras dicen que el fuego no se apaga y el gusano nunca se muere. Lo dice la palabra del Señor. Y el Señor no quiere que los seres humanos vayan a ese horrible lugar llamado el infierno, sino tengan más bien entrada al reino de los cielos. Entonces Jesús viene a decirnos en este pasaje, abran sus ojos y estén alertas, como hemos explicado o enseñado en otras oportunidades, apercibido como los hijos de Isaacar, aquella tribu del pueblo de Israel, que era entendido de las cosas que ocurrían a su alrededor. Bueno, de la misma manera Jesús nos está diciendo que abramos nuestros ojos porque estamos en medio de un campo de batalla. Y nosotros, los hijos de Dios, tenemos que aprender a defendernos en esta guerra. Amén. Gloria al Señor. El Señor termina diciendo, en el mundo tendréis aflicciones. Sinónimo de problemas, de enfermedades, de traumas, de cualquier tipo de situación adversa en el mundo. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, coma, y termina diciendo, pero confiad en mí que yo he vencido al mundo. De tal manera que nosotros te estamos invitando a depositar toda tu fe, toda tu confianza, no en una figura de imagen o de yeso o de madera, no en cualquier cosa, te estamos invitando a poner tu fe nada más y nada menos que en Jesucristo de Nazaret, aquel que ya vino a este mundo y venció a la muerte, venció al diablo, venció el infierno, venció la enfermedad, venció la depresión, venció la tristeza y se posesionó por encima del reino de las tinieblas y nos otorgó poder, dominio y autoridad para que ahora nosotros podamos vivir en este mundo en plena paz y en plena seguridad y certidumbre de felicidad. Amén. Gloria al nombre del Señor. De tal manera que nos estamos diciendo que porque somos hijos de Dios, que porque tenemos a Cristo en el corazón, no vamos a atravesar por problemas y dificultades. Sí, vamos a atravesarlo, pero a nosotros lo que nos corresponde es resistir. A nosotros lo que nos corresponde es seguir batallando, es seguir luchando, es levantarnos de cada caída y tomarnos de la mano de aquel que es el único que confía y cree en ti y en mí, aquel que nos diseñó, aquel que sabe las capacidades que tenemos por dentro, que sabe de que tenemos la resistencia y la capacidad para pasar por encima de los obstáculos, por encima de los problemas, por encima de las adversidades y ser más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Cuántos me dicen amén a esa palabra? Entonces, tenemos que levantarnos cuando nos caemos, tenemos que sacudirnos el polvo de la ropa, tenemos que limpiarnos las lágrimas cuando lloramos y seguir batallando o seguir peleando la batalla de la fe, porque más grande y poderoso, dice la palabra del Señor, es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros.
Y dice la palabra del Señor que el que atente contra la vida de sus hijos lo hará sin su consentimiento. Porque no hay arma forjada que prospere contra los hijos de Dios. Que por un camino se levantará tu enemigo y por 7 caminos tendrá que huir de delante de ti, te dice el Señor. Amén. Gloria al nombre de Dios. Tenemos que nosotros nos caemos, nos levantamos, cometemos un error. Miren, tenemos la gran diferencia entre los hijos de Dios y las personas normales de este mundo, la creación de Dios, porque hay que hacer la distinción o la diferencia. Cuando yo no tenía Cristo en mi corazón, yo era una creación de Dios. Pero cuando recibí a Cristo en mi corazón, me convertí en un hijo de Dios. Y hay una gran diferencia entre ser un hijo de Dios y ser creación de Dios. Y la diferencia está en que dice la palabra que el que se mete con los hijos de Dios es como atravesarle una lanza a Dios por sus ojos, porque nosotros somos las niñas de sus ojos, porque nosotros somos su especial tesoro. Hay de aquel que se mete con los hijos de Dios, porque se va a conseguir luchando con el Dios vivo, el Dios real, el que creó los cielos y el que creó la tierra. Entonces, dicen las Sagradas Escrituras que al final de los últimos tiempos, estos tiempos que estamos viviendo, porque creemos que estamos en la recta final de los tiempos de la Iglesia de Jesucristo, al final de estos últimos tiempos, el reino de las tinieblas iba a desplegar uno de los más violentos ataques que se hayan conocido en contra de toda la humanidad. Sea creyente o no sea creyente. Y es por eso que les decía que hay personas que no les gusta hablar de este tema, porque simple y llanamente le tienen miedo al diablo. Y al diablo no hay que tenerle miedo. El diablo está vencido, está desarmado y está desplazado. Es más, dicen las Sagradas Escrituras que nosotros cuando creemos en Dios nos convertimos en miembros del cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Y que Cristo puso al reino de las tinieblas debajo de sus pies. Y si nosotros somos miembros del cuerpo, aunque seamos el dedo chiquitito del pie de Cristo, aún así estamos por encima del reino de las tinieblas. Entonces, en los hijos de Dios está el poder, el dominio y la autoridad que lo representa el Espíritu Santo de Dios, del cual somos templo y morada, para nosotros someter al reino de las tinieblas, ponerle límites y desplazarlo de nuestras vidas. Amén. Por eso, como dice el refrán popular, la pelea es peleando. Por cada golpe que el reino de las tinieblas infiera contra su vida, multiplíqueselo por 4 o por 5, para que usted vea a ver si va a persistir y a insistir en atacar su vida. Por cada golpe que usted reciba, devuélvele 4 o 5 al reino de las tinieblas y usted verá. Pero ¿cómo se lo tiene que devolver? Conociendo la palabra del Señor, conociendo las Sagradas Escrituras. Y Jesús comenzó diciendo, arrepentíos. Es decir, cambia de mentalidad, cambia de conducta y de comportamiento, porque el reino de los cielos se ha acercado, porque un reino más poderoso que el del reino de las tinieblas, que es el que gobierna este mundo, se ha acercado. Entonces, la puerta del arrepentimiento es una bendición que Dios le entregó a sus hijos, ¿verdad? Para que cada vez que nosotros fallemos el blanco, cada vez que nosotros cometamos un error, nosotros vayamos delante de nuestro Señor y entremos por la puerta del arrepentimiento y le pidamos perdón por nuestros errores y nuestros pecados. Porque esto es lo que no quiere el diablo, que tú sepas que hay perdón, que hay
borrón y cuenta nueva cuando nosotros nos arrepentimos delante de Dios. Pero cuando nos arrepentimos de verdad, porque cuando usted se arrepiente de verdad de cometer errores con los cuales usted sabe que ofende a Dios, como por ejemplo la idolatría, es una manera de ofender a Dios, porque en vez de yo recurrir al Dios que me hizo a mí, estoy recurriendo a pedirle dirección y consejo a una figura, a una imagen que Dios dice en su primer mandamiento, que no nos postremos delante de ella ni la adoremos, porque Él es un Dios fuerte y celoso, se pone celoso. Entonces, es una manera de nosotros ofender a Dios. Con nuestros actos de inmoralidad ofendemos a Dios, con nuestros patrones de conducta equivocados, con nuestro orgullo, con nuestra arrogancia, con nuestro egocentrismo, con nuestros actos delictivos. De todas esas formas nosotros desagradamos a Dios, pero podemos arrepentirnos, podemos pedirle perdón a Dios y Dios nos perdona, así como perdonó a aquel delincuente que estaba muriendo al lado de la cruz de Jesús, cuando le dijo el primero dijo, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de esa cruz? Te salvas tú y nos salvas a nosotros. Y el segundo intervino y le dijo al primero, calla, porque ciertamente Él es el Mesías, el Salvador de la humanidad que todos estamos esperando. Y esa declaración de ese delincuente hizo que nuestro Señor Jesucristo de Nazaret dijese unas palabras que le vuelan los tapones de la inteligencia a cualquier persona. Porque después de haber sido un delincuente al cual le aplicaron la pena de muerte, minutos antes de morir, minutos, porque faltaban minutos para entregar su vida y morir, Jesús le dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, este delincuente descubrió la fórmula para poder entrar al reino de los cielos. Y esa fórmula usted la consigue en lo que Dios le reveló al apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 10, versículos del 8 al 12, donde dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y eso fue lo que hizo ese delincuente que estaba allí, creyó en su corazón y confesó con su boca que Jesucristo era el Señor. Y la respuesta no se hizo esperar, porque Jesús inmediatamente le dio, de cierto te digo, hoy que estarás conmigo en el paraíso. Amén. Entonces, esto quiere decir que nosotros tenemos la capacidad de defendernos del reino de las tinieblas, de los ataques del reino de las tinieblas, de toda aquella trampa que el enemigo quiera poner delante de nosotros para sacarnos del juego, para eliminar nuestra carrera en los caminos de Jesucristo. Pues yo vengo a decirte en el nombre de Jesucristo de Nazaret que ese problema, esa dificultad por la que puedes estar atravesando en este momento es momentánea, es transitoria, no es algo eterno, tiene ya una fecha de caducación y que a su debido momento tú vas a salir de ese problema, de esa dificultad. Lo que tienes es que resistir, lo que tienes es que llenarte de fuerza, levantarte del suelo, secarte las lágrimas y seguir avanzando hacia adelante, hacia el propósito que Dios tiene contigo, porque el Señor te dice, tú y yo tenemos muchas cosas que recuperar en esta vida y tú y yo somos mayoría, te dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Gloria al nombre del Señor. Entonces, para eso fue que apareció en el escenario terrenal nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, para ayudarnos a pelear esta batalla, para ayudarnos a pelear en los distintos escenarios donde el reino de las tinieblas venga a atacarnos.
Y estamos en un tiempo de batalla, en un tiempo de lucha, porque estamos en el mes de luz, el mes 6, donde salían los reyes de la guerra a batallar, a pelear contra sus enemigos y extender sus fronteras. No entiendo definitivamente. Aleluya. O es sí, o es no, o es para allá, o es para acá. Gloria a Dios. Entonces, hoy tú puedes ser libre de los ataques del diablo. Hoy tú puedes ser libre de la mentira, de los engaños. Solo tienes que arrepentirte de tus pecados, de tus errores y recibir en tu corazón a Jesucristo de Nazaret como tu Señor y suficiente Salvador. Porque te digo algo más para concluir. Tú solo, en tus propias fuerzas, no podrás batallar, no podrás luchar contra el reino de las tinieblas. Tú solo no podrás desprenderte del vicio de la droga, del licor. No te podrás desprender de los adulterios, de la pornografía y de los actos delictivos, porque tu carne es débil. Y el reino de las tinieblas se va a valer de todos los medios que hay en este mundo para hacerte caer, para hacerte sucumbir. Se va a valer, entre comillas, de tus amigos, de tus seres queridos. Se va a valer de la tecnología, de los medios de comunicación, de las redes sociales, para hacerte caer. Y tú solo no vas a poder contrarrestar los ataques del enemigo. Porque el único que te puede ayudar a vencer esa dificultad se llama Jesucristo de Nazaret. El único que confía y que cree en ti. El único que te puede extender la mano y levantarte de tu caída para que sigas hacia la meta del supremo llamamiento. Y te estoy hablando de Jesucristo de Nazaret. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, el Señor, para cerrar, te dice, dame tus cargas, dame tus problemas, dame tus dificultades para yo ayudarte a pelear esta batalla. Es decir, el Señor te está diciendo que puedes poner tu familia en sus manos, tu cónyuge en sus manos, tus hijos en sus manos, tus problemas existenciales en sus manos. Y Él te va a ayudar a vencer todos esos problemas, a vencer todas esas dificultades, porque tú estás destinado a ser más que vencedor en Cristo Jesús. Lo que tienes es que batallar, lo que tienes es que pelear la buena batalla de la fe, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén. Gloria al nombre del Señor. Por cuestiones de tiempo vamos a dejarlo hasta aquí. A las personas que me venían escuchando a través de las distintas plataformas que me van a escuchar en vivo y en directo o en diferido y entendieron la importancia de poder contar con la alianza y el apoyo del reino de los cielos contra el reino de las tinieblas. Yo te voy a invitar a que allí donde tú estás puedas repetir conmigo esta oración y decirle de esta manera: Señor Jesús, en este día yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. Hoy yo me arrepiento de todos mis pecados y de haber vivido toda una vida de espalda a tus principios y a tu palabra. Hoy yo rompo con toda práctica de ocultismo, de vicios y adicciones, y te pido que me tomes de la mano y me conduzcas por el camino de la justicia, de la verdad y de la vida eterna. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Si usted hizo esta oración con sinceridad y transparencia de corazón, le felicito, porque ahora usted se convirtió en un hijo o una hija de Dios. Y ahora usted va a tener la capacidad de poder contar con el auxilio del reino de los cielos, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y podrá vencer esa dificultad, ese problema, esa situación por la que puedes estar atravesando en este momento, porque
ahora como hijo o como hija de Dios, tú tienes esa facultad de levantarte, de llenarte de nueva fuerza y seguir hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento que el Señor te ha hecho, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén. Así que, sin más que hacerle referencia, me quiero despedir de ustedes, invitándoles el próximo domingo a que usted se conecte con nosotros a la 1 de la tarde, hora canaria, de aquí de la isla de La Palma, para que usted pueda seguir disfrutando de la impartición y la revelación de la palabra del Señor para su vida. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, nos vemos la próxima semana.